Bueno, pues, ¿qué tal? Pues si queréis, vamos haciendo lo que hago siempre, mientras se va conectando la gente, que es repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora y luego empezamos ya las consecuencias en España, que son las que... Buenos días, Antonio. Las consecuencias en España que son las que nos quedaban. Nos queda poquito del tema ya. Repaso un poquito el tema y tocamos los puntos más importantes para retomar un poquito lo que es donde lo dejamos el viernes y luego sigo con el final del tema. Bueno, decíamos que en 1898 se produce una... Por cierto, hay una rata en el tema, que lo he visto antes, que al final en la conclusión creo que pone 1998. Está mal, evidentemente, es 1898, ¿vale? Se me ha colado hoy el 9, pero no puede ser 1998. Buenos días, Marta. Buenos días, Eva. Buenos días, Inés. Bueno, decía que en 1898 se produce en España uno de los mayores desastres a nivel militar, político, económico y sobre todo social y moral de la historia reciente de nuestro país. Y el origen de esa crisis está en la derrota que sufre España ante el conflicto bélico al que se tiene que enfrentar, un conflicto que tiene pues tres variantes. Primero el que empieza en la guerra de Cuba en el 95, ¿vale? O la guerra del 95, la guerra de independencia filipina, que empieza un año después, y la guerra contra Estados Unidos, la guerra hispano-norteamericana, que empieza en el 98 y que supone la derrota definitiva de España ante los ejércitos, principalmente americanos, pero también cubanos y filipinos, ¿vale? Hablamos también de las causas por las que se producen estas guerras, hablamos de las causas de cuál era la situación en Cuba, de la frustración de la sociedad cubana, sobre todo de los criollos, por no poder participar en la organización política del Estado, mientras que los criollos tenían más o menos el control económico de la isla. Hablamos también de esas aspiraciones autonomistas que no se cumplen, de la mala gestión del Estado español con respecto a las pretensiones y a las peticiones de Cuba, que hace que estallen hasta tres guerras de independencia en Cuba, una en el 68 que dura 10 años, la guerra de los 10 años, otra en el 79 que apenas tiene repercusión, que es la guerra chiquita, y la definitiva, la del 95, que es la que acaba independizando la isla. Hemos visto también que en la isla, como consecuencia de estas revueltas, pues surge una serie de grupos independentistas, aparecen unos grupos políticos que van a participar más o menos en la vida política isleña y que van a pedir o bien autonomía o bien el mantenimiento de la situación. También hemos visto la situación de Estados Unidos a finales del siglo XIX, como de ser un país encerrado en sí mismo y concentrado, buenos días Sonia, y concentrado únicamente en su equilibrio interno y en su estabilidad interna. A partir de finales del siglo XIX y imitando a lo que estaban haciendo el resto de países europeos, se lanza a la conquista de un imperio colonial que va a comenzar precisamente aquí con el control del Caribe, ¿vale? Principalmente la isla de Cuba y de Puerto Rico. Vimos también las teorías que se manejan en Estados Unidos a finales del siglo XIX, como las teorías del Destino Manifiesto o la doctrina Truman, ¿vale? Las dos doctrinas principales que van a fundamentar ese expansionismo norteamericano y que siguen condicionando hoy día, en parte, la política internacional expansionista norteamericana, principalmente economista. Y luego empezamos a ver la guerra de Cuba en sí y cómo dura, pues eso, 3 años, y prácticamente en cada año pues vamos a tener un militar que dirija la contienda de parte del ejército español. Teníamos a Valeriano Bayler, que es el primero perdón, a Martínez Campos, que es el primero que dirige la contienda, que condiciona la acción militar con
con la diplomacia, esto fracasa, por lo tanto, Weyler el año siguiente, pues contrasta con fuertes medidas militares como el confinamiento de los campesinos en distintas zonas de la isla. A continuación, tras el cambio de gobierno, pues va a llegar el general Blanco, que va a ser quien vuelva de nuevo a la política diplomática. En 1898, cuando Estados Unidos llega a la contienda, pues los españoles son incapaces de mantener una guerra en tres frentes y son derrotados, sobre todo por la potencia militar estadounidense. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que estalla una insurrección en Filipinas de muchísima menor envergadura que la cubana, pero también importante, porque allí tienen que mandar una escuadra al mando de Fernando Primo de Rivera, que en principio va a controlar la situación, aunque cuando llegan los Estados Unidos, con la llegada de los Estados Unidos, pues va a caer la escuadra española igual que caerá en Cuba. ¿Cuándo llega a Estados Unidos? Pues Estados Unidos entra en guerra con España, o más bien España entra en guerra con Estados Unidos a partir de abril del 98. La potencia militar estadounidense derrota a la flota española en la batalla de Santiago en Cuba y la batalla de Cavite en Filipinas, y esto va a hacer que los españoles pidan el armisticio en agosto del 98. Por lo tanto, la paz se firma definitivamente en diciembre del 98 y se produce esa pérdida de lo último que quedaba del imperialismo colonial español, y va a dar pie al inicio de la crisis, la llamada crisis del 98, que es más bien una crisis moral y una crisis social, aunque también lleva consigo una serie de crisis, pues económica, militar, política, evidentemente, que van a hacer cambiar la percepción de España para los propios españoles y para la propia comunidad internacional, ¿vale? Yo creo que me quedé aquí. Bueno, también hablamos de las consecuencias de la guerra en Estados Unidos, en Cuba, y nos habíamos quedado en España, que era la que iba a hablar. Cuba, evidentemente, dije que a pesar de conseguir su independencia, esta no es una independencia plena, sino que Cuba se convierte en un protectorado estadounidense. De hecho, los estadounidenses, son los que van a controlar la economía cubana durante bastante tiempo, y aunque se retiren presencialmente de la isla, van a controlarla desde Washington durante bastantes décadas, ¿vale? Para Estados Unidos las consecuencias son maravillosas, porque se convierte ya... La enmienda Platt era un decreto aprobado por el Congreso de los Estados Unidos que condicionaba la venta, las exportaciones de cubanas a la permisibilidad de los Estados Unidos. Es decir, estoy liando yo, es decir, que los Estados Unidos iban a controlar las exportaciones cubanas, ¿vale? Y iban a controlar también los préstamos que pidiera el gobierno cubano, los tratados que firmara los cubanos, etcétera, etcétera. Es decir, era una forma de controlar política y socialmente a la isla, a pesar de que la isla, en teoría, era un estado independiente, ¿vale? Era la materialización de ese control estadounidense sobre la isla de Cuba, ¿vale? No sé si me he explicado bien. ¿Qué más? Os decía. Pues nada, Estados Unidos se convierte en una potencia imperialista con la incorporación de sus primeras colonias, que van a ser pues Puerto Rico, Filipinas, que van a seguir ampliándose a lo largo del tiempo, ¿vale? Vámonos a España. Creo que llevamos ya un rato con 12 personas, no creo que se incorpore nadie más, son y 43, por lo tanto, quien no se ha incorporado ya, pues tardará en incorporarse o lo verá luego. Bueno, consecuencias de la guerra para España. En España, el otro día ya introduje un poquito cuáles iban a ser estas consecuencias, pero las voy a retomar desde el principio. Para España, el llamado desastre del 98, que es como se conoce a este acontecimiento, la pérdida de la guerra y la pérdida de las colonias, va a tener
va a desembocar en una crisis en varios aspectos, ¿vale? Aunque en realidad ya veremos que lo más importante va a ser la crisis social y la crisis moral, es verdad que también tenemos que hablar de una crisis económica, de una crisis política y de una crisis militar, ¿vale? Decía que la crisis económica que desata del desastre del 98 no fue tan grave como se podía presuponer en un principio al perder España gran parte de lo que consistía su riqueza nacional, que era la explotación de sus colonias. De hecho, ya vimos lo importante que era Cuba para el desarrollo económico español. ¿Y por qué no fue tan importante esta crisis? O no fue tan grave, perdón, esta crisis. Pues en realidad no fue tan grave a nivel nacional, ¿vale? Luego veremos a los pobreticos españoles, la clase baja, que es la que sí que lo sufre. A nivel nacional no fue tan grave porque el gobierno liberal llevó a cabo una serie de reformas políticas y de la hacienda y fiscales que permitieron amortiguar un poco las consecuencias de este desastre. Además, la independencia de Cuba supone la retirada de capital, o sea, muchos burgueses que tienen invertido enormes cantidades de capitales allí porque tienen sus negocios, se traen ese capital, se traen fábricas, se traen producción, se la traen a España, y eso supone una inversión de capitales en la península que también amortigua el peso de esa crisis. ¿Para quién sí que supuso una verdadera crisis económica? Pues evidentemente para la clase baja, la clase media y baja, que es la que tiene que soportar las consecuencias de esa subida fiscal. La subida fiscal, la subida de los impuestos, hace que suban evidentemente los precios, hace evidentemente que se pierdan ingresos, pues porque ya no tenemos los beneficios cubanos, y que la población, al no tener subida de precios, no tener subida de salario, pues tiene que soportar una situación de subida de precios y pérdida de capacidad de capacidad capital, pérdida de capital, ¿vale? España, además, tiene que asumir el convertirse en una potencia de segundo orden. Es decir, España deja de ser una potencia imperialista y pasa a ser una potencia de segundo orden que se había mantenido más o menos contra la adversidad durante todo lo que le ocurrió en el siglo XIX, pues más o menos va manteniendo esa postura dentro de los países más importantes de Europa. Pues a partir de la crisis del 98, España no puede mantener ese prestigio internacional, ¿vale? Digo que no fue tan dura porque, vamos a ver, cuando hablamos de economía siempre se tiende a hablar de macroeconomía y microeconomía. A nivel macroeconómico, es decir, a nivel de ingresos, a nivel de desarrollo de la industria, a nivel de pérdida de capital en España, pues la crisis se amortiguó un poquito. Es decir, si analizamos los términos macroeconómicos del PIB en España, de todos los índices que se analizan a nivel nacional, ¿vale? Podemos ver que la crisis, pues es una crisis, hay una bajada del PIB, hay una bajada de las exportaciones, hay una bajada de las importaciones, pero hay una bajada pequeñita, ¿vale? Eso es a nivel macroeconómico. Es decir, a las empresas, a las grandes empresas, al gran patrimonio español, pues no le va tan mal. Pero luego tenemos la microeconomía, que es la economía a nivel de las familias, que son pues, prácticamente por lo que pasa en casa. Lo que a nivel nacional no se manifiesta, sí que afecta a las familias. Lo que pasa es que esos índices en este momento son más difíciles de recoger. Claro, ¿cómo se manifiesta o cómo sabemos que las familias estaban pasando mal? Pues porque aumenta el malestar y las protestas de la gente, ¿vale? Si a nivel macroeconómico hemos visto que la economía no ha bajado tanto, o tanto como se esperaba el perder una gran colonia como era Cuba, a nivel de las familias sí que afecta. A eso me refiero cuando digo que hay dos niveles a la hora de analizar esta crisis económica. Bueno, esta crisis y todas las crisis económicas, ¿vale? De hecho, la crisis en la que estamos sumidos, de la que no hemos salido todavía y que vamos a empezar otra, más grave, pues
decían que España estaba saliendo de la crisis porque los niveles de producción, PIB, etcétera, etcétera, el nivel de la deuda y todo eso, pues tiene unos índices que se está acercando ya a los que había antes del estallido de la crisis en 2008. Sin embargo, la situación de las familias no es para nada similar a la que había en 2008, ¿vale? Los economistas, cuando analizan si el país está saliendo o no de la crisis, analizan los índices macroeconómicos. La realidad de las familias es diferente, ¿vale? Claro, Paula, porque se esperaba algo peor. De hecho, joder, perder el imperio colonial para España, que además era una base importante de su economía, pues se podía haber esperado el hundimiento total de la economía española, ¿vale? Pues sí, Paula, lo que ocurre en todas las crisis económicas, que sirve básicamente para que los pobres sean mucho más pobres y los ricos sean mucho más ricos. Es decir, que la diferencia del capital entre las distintas clases aumente. Vamos, pero eso ha pasado en casi todas las crisis económicas, ¿vale? Y en esta que estamos pasando no es diferente, ¿vale? Eh, bueno, por lo tanto, España experimenta una crisis económica, ya hemos dicho que hay que matizar, ¿vale? Que afecta diferente al gran capital que a la economía familiar, pero también experimenta España una crisis política. ¿Por qué? ¿Por qué una crisis política? Pues porque al desprestigio del sistema canovista, del sistema turnista, ya sabemos que hay una serie de partidos que están poniendo en manifiesto, y sobre todo los partidos obreros, los sindicatos, en las grandes ciudades, sobre todo, que están presentando una oposición al turnismo por lo que supone de trampa electoral. A eso tenemos que unir la mala gestión del gobierno en la crisis del 98, ¿vale? La mala gestión de un gobierno que le ha declarado la guerra a Estados Unidos. Ni siquiera ha sido Estados Unidos el que le ha declarado a España la guerra. Por lo tanto, no es solo un desgaste para el sistema turnista, que lo es, sino que también entra en crisis el Partido Liberal, ¿vale? Y su propio líder Sagasta. De hecho, a Sagasta le quedan 2 telediarios, porque Sagasta va a morir 5 años después, en el 1903. ¿Qué hacen los partidos liberal y conservador? Pues lo que hacen los partidos es comenzar una serie de líneas regeneracionistas, una serie de medidas regeneracionistas, pero esto no sirve realmente para cambiar el sistema, ni para acabar con los excesos del turnismo, ni con esa manipulación electoral. Esto sirve simplemente para salvar los trastos y para conseguir que el turnismo dure o sobreviva unos cuantos años más, que no muchos más, ¿vale? El turnismo va a sobrevivir unos 20 años más, pero cada vez más desprestigiado, ¿vale? De hecho, se considera que la crisis del 98 es el punto de inflexión desde el que el prestigio del turnismo empieza a caer definitivamente, hasta que en 1923 Primo de Rivera da su golpe de estado, como vamos a ver en el tema siguiente, ¿vale? Además, a esto tenemos que unir que cuando Cánovas estira la pata en 1897 y Sagasta hace lo mismo en 1903, la siguiente generación de políticos no va a tener ni la talla ni la habilidad política de estos dos para mantener el sistema, además de que se tienen que enfrentar a una serie de problemas a los que no se enfrentaron Cánovas y Sagasta. A nivel militar, también la crisis del 98 supone un desgaste y un desprestigio del ejército. El ejército ha demostrado que es incapaz de hacer frente a una insurrección contra 4 colonos, ¿vale? De hecho, antes de que llegaran los Estados Unidos, España lo estaba pasando muy mal, o el ejército español lo estaba pasando muy mal en la guerra, básicamente porque no tenían habituallamiento, porque no estaban preparados para las enfermedades tropicales de estos lugares donde se estalla la guerra, porque la organización militar tampoco es la más efectiva, de manera que dentro del ejército van a aparecer 2 sectores. Un sector muy crítico que considera que es necesario una regeneración y acabar con esos altos mandos que han sido responsables del desastre del 98, y que van a volver a apoyar ese intervencionismo militar con el que había acabado Cánovas a principios de la Restauración, ¿vale? De manera que hay un sector del ejército que va a empezar a justificar
la intervención del ejército, y esto nos va a llevar otra vez al mismo, a que Primo de Rivera, 25 años después, dé un golpe de Estado. A nivel social, a nivel de la población, además de sufrir esa crisis económica, que son el verdadero soporte nacional, los que sufren realmente pues la subida de impuestos, la escasez de alimentos, la subida de los precios. A esta gente tenemos que unir que la mayor parte de los soldados que mueren en la guerra, que son cerca de 7.000, y de heridos que vuelven, además, muchos de ellos inutilizados, porque vuelven o bien con una tara mental, vienen locos perdidos de lo que han visto en la guerra, o vienen con alguna tara física, vienen cojos, o mancos, o tuertos, o sordos, lo que sea, que los inutiliza para desarrollar cualquier labor laboral, y por lo tanto no los quiere nadie a nivel laboral, porque no existían esas leyes de inclusión. Pues a esto tenemos que unir que la gente está cabreada porque han perdido hijos, maridos, han perdido familiares. Buenos días, Diego. Han perdido familiares que tienen que sufrir en casa y que suponen más cargas para la familia porque no pueden ser productivos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y además esta gente sigue protestando contra algo que no se había resuelto, que eran las quintas. Recordad que las protestas por las quintas ya existían en la Revolución del 68, ¿vale? De hecho, el grueso del ejército se había formado con ese reclutamiento de jóvenes a partir de las quintas, y que evidentemente eran jóvenes sobre todo de clase baja, porque no podían obviar las quintas, no podían eludir, escapar de las quintas, porque no tenían pasta para pagar esa ilusión, ¿vale? He dicho que hay varias crisis, hemos hablado de la económica, de la política, de la social, de la demográfica, pero si hay una crisis realmente en España, y si el desastre del 98 desemboca en una crisis, va a ser una crisis moral y sobre todo una crisis ideológica. ¿Qué quiero decir con esto de moral e ideológica? Pues que si los embistes de la crisis van a afectar de forma diferente, y bueno, y para lo que fue el desastre del 98, demasiado poco fue, lo que supone en realidad es un golpe contra la realidad que sufre España en este momento. Los españoles tienen que aceptar que España ha perdido su grandeza del pasado. Es decir, que el esplendor español, el esplendor de nuestro país, que empieza en el siglo XVI, con la expansión de los reyes católicos, finales del XV, principios del XVI, con la expansión de los reyes católicos, el esplendor de Carlos V o el de Felipe II, de eso no queda ya prácticamente nada, porque España ha perdido todos sus territorios coloniales, ¿vale? Lo único que le queda pues son las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, y las Baleares, y poco más, ¿vale? Poco más del territorio peninsular. Por lo tanto, hay que aceptar la derrota y hay que resignarse a considerar y entender que España ya no es lo que era. Y que no es lo que era a nivel nacional y a nivel internacional. Y no solo eso, sino que empieza a aparecer ¿cómo lo digo? Empieza a aparecer una concienciación pesimista o una consideración pesimista sobre la realidad de España. La decadencia de España, aceptar realmente a lo que nos ha llevado todo esto, y un análisis de quiénes han sido o qué han sido los responsables de que España haya llegado a este punto, ¿vale? De manera que se empieza a criticar enormemente al ejército, que es ineficaz, al sistema político, que es corrupto, y al propio sistema social, de organización social, que es inaceptable para un Estado del siglo XX, ya que estamos en los albores del siglo XX. Pero esto no solo a nivel nacional. A nivel internacional, España se presenta, la prensa internacional presenta a España precisamente como eso, como una potencia que ya no lo es. Es decir, como un país que ha perdido su potencial imperialista, como lo fue anteriormente,
y se presenta a España, pues eso, hay un montón de caricaturas internacionales donde presentan a España ya como una mujer anciana, decrépita, vieja, que no puede mantenerse en pie, y hay una crítica desde dentro y desde fuera de España. Y el aceptar para los españoles que la grandeza de su país se ha perdido, pues supone una verdadera crisis moral, ¿vale? Y se extiende por toda España una ideología pesimista y crítica contra la propia España. De hecho, comienzan movimientos antimilitaristas y antirreligiosos, anticlericales, que responsabilizan, sobre todo de corte progresista, que responsabilizan al ejército, a la mala organización del ejército, a la excesiva participación de la Iglesia en la vida política y la vida social, en la vida moral de las personas, que han sido los que han impedido la modernización de España, ¿vale? Es decir, que España ha sido derrotada ante los Estados Unidos, un país nuevecico, un país que tiene 4 días, que ha sido derrotada ante una colonia de cuatro indígenas, como es Cuba o como es Filipinas, porque no ha sabido modernizarse. Y los responsables del atraso político, económico, industrial de España son precisamente los políticos, el ejército y la Iglesia, ¿vale? Por otra parte, tenemos otra corriente otra corriente más militarista que responsabiliza a los políticos y que, como ya he dicho antes, lo que pide o lo que busca es una mayor intervención del ejército en la vida política. Es decir, volver a lo que había pasado en el siglo XIX de golpe de Estado, pronunciamientos y cambios de gobierno en función a los golpes de Estado o a lo que el golpista de turno quisiera, ¿vale? Dentro de esta actitud pesimista, dentro de esta crisis moral, es importante la aparición de una ideología o de un sistema ideológico que aparece en este momento y que recibe el nombre de regeneracionismo, ¿vale? ¿Y qué es el regeneracionismo? Pues el regeneracionismo es una corriente de pensamiento a la que van a pertenecer grandes intelectuales españoles que se habían formado en una institución educativa llamada la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, que surge a principios de la Restauración, que eran partidarios de la educación como base para la regeneración de España y que comienzan a adoptar una actitud pesimista y crítica contra la situación de España. A este regeneracionismo van a pertenecer multitud de intelectuales de multitud de ideologías políticas. De hecho, el regeneracionismo no es una corriente ni progresista ni conservadora, porque dentro del regeneracionismo vamos a tener posturas conservadoras y posturas progresistas. Es simplemente una corriente crítica con la situación de España que no solamente se encarga de criticar y de poner de manifiesto los defectos de nuestro sistema, sino que propone medidas, soluciones para que esta crisis no vuelva a suceder y para salir de esta crisis política, social, moral, etcétera, etcétera. Parte de estos intelectuales como ya he dicho, responsabilizaban de la crisis al excesivo protagonismo de la religiosidad española y a la concepción que tenemos los españoles de nuestro país como una gran potencia. De hecho, si tenemos que hablar de alguien en el regeneracionismo, es de un aragonés, de Joaquín Costa, que es quizás el teórico más importante del regeneracionismo y cuyos lemas van a ser precisamente los lemas de esta corriente intelectual. Joaquín Costa defendía, por una parte, que era necesario regenerar el sistema político español a partir de la regeneración, a partir de la reforma del sistema educativo. Y que para que España saliera de esta y no volviera a suceder lo mismo en el futuro, España tenía que poner sus bases en la educación de los jóvenes y en la alimentación. Es decir, mientras nuestros ciudadanos estén educados y estén bien alimentados, pues no se van a preocupar es decir, vamos a ver, me explico. Mientras estén bien alimentados y estén bien educados, pues van a ser críticos con el sistema, por lo tanto, no van a permitir la corrupción política.
van a ser además participativos y van a proponer además medidas y van a ser activos políticamente y no se van a preocupar precisamente en revueltas por el hambre, como está ocurriendo, por ejemplo, en las zonas más pobres de España. A eso llama Joaquín Costa, a eso se refiere Joaquín Costa con el lema de escuela y despensa, ¿vale? El secreto es escuela y despensa, tiene dos lemas, que es escuela y despensa y cerrar con 7 llaves el sepulcro del Cid. Y esta expresión de cerrar con 7 llaves el sepulcro del Cid se refiere a que España tiene que olvidarse ya de las glorias pasadas, tiene que dejar de mirar atrás para decir lo que fuimos. España fue un país grande porque en la época del Cid, porque en la época de los Reyes Católicos, y concentrarse en la realidad actual y en los problemas que tiene España actualmente. Y dejar de decir, somos grandes, hemos sido grandes, tenemos que... Y decir, bueno, ¿cómo afrontamos actualmente esta situación? Y la tenemos que afrontar, evidentemente, con la modernización de nuestro sistema y poniéndonos a la altura de las grandes potencias europeas, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, ¿vale? Tenemos que educar a nuestra población para que sea competitiva y competente contra el mercado internacional. Hay otra expresión que va a ser peligrosa, porque luego sirve de excusa a un golpista, ya lo veremos. No lo he puesto en el tema, pero es importante conocerla, que es la del cirujano de hierro, ¿vale? Joaquín Costa decía que todas estas medidas, todas estas reformas que necesitaba España, tenían que ser acometidas por un cirujano de hierro. ¿Y qué es esto del cirujano de hierro? Bueno, pues van a tener un montón de interpretaciones. De hecho, el cirujano de hierro para Costa era una persona que fuera capaz de acometer las medidas necesarias para la regeneración de España, aunque éstas en principio parecieran duras y sufrieran una fuerte oposición, ¿vale? Como por ejemplo acabar con la corrupción política, acabar con el turnismo político, acabar con la ineficacia del ejército. Por lo tanto, decía que hacía falta una persona fuerte, un personaje fuerte, que devolviera a España al buen camino. Este sería el cirujano de hierro, ¿vale? Esta teoría la retomará Primo de Rivera y él mismo se autodenominará ese cirujano de hierro del que hablaba Joaquín Costa, ¿vale? Ya he dicho que el regeneracionismo no podemos entenderlo ni como una corriente progresista ni como una corriente conservadora, porque de hecho va a tener un montón de interpretaciones. Por ejemplo, el primo de riverismo, o sea, el apoyo a la postura de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, o el falangismo después, que es lo que hace su hijo José Antonio, van a derivar precisamente de este regeneracionismo. Pero lo mismo ocurre con las nuevas corrientes republicanas progresistas que aparecen a partir del siglo XX. Es decir, que el regeneracionismo va a ser la base de las posturas que intenten cambiar de una forma u otra la situación de España. Y de hecho va a ser el inicio de la radicalización de las posturas, de la polarización de las posturas políticas en España que desemboquen al final en la guerra de 1936, la guerra civil, ¿vale? De hecho, los dos grandes grupos de interpretación de cómo acabar con la crisis moral del país, pues van a ser los que se enfrenten en la guerra civil. Como una consecuencia del regeneracionismo, aunque no se puede confundir con el regeneracionismo, es la aparición de un grupo de literatos bastante importante, que es la generación del 98, ¿vale? Digo que los autores de la generación del 98 no podemos incluirlos dentro del regeneracionismo, aunque tienen posturas parecidas. ¿Por qué? Porque mientras que el regeneracionismo tiene una actitud crítica y responde a los problemas de España proponiendo medidas, soluciones pues, más o menos racionales, ¿vale? La generación del 98 es una generación de literatos que van a manifestar
esa tristeza, ese desengaño, ese negativismo ante el desastre del 98 desde una postura mucho más subjetiva y que, bueno, también van a denunciar esa degeneración moral, social, política, pero siempre desde el punto de vista de la literatura y mucho más subjetiva, ¿vale? Es decir, mientras que el regeneracionismo propone o plantea propuestas que sí que se pueden llevar a cabo, o propuestas más o menos racionales o más o menos objetivas, la generación del 98 se concentra, pues eso, en simplemente, simplemente, parece poco, una actitud crítica, una posición, pues eso, mucho más subjetiva desde el punto de vista del autor. Otra cosa que también está relacionada con el regeneracionismo va a ser la actitud de gran parte de la ciencia española, de los científicos españoles, que van a poner en cuestión pues, todo este sistema y va a suponer la regeneración, la renovación de la ciencia española, introduciendo aspectos como el positivismo, que simplemente, bueno, ya sabéis lo que es el positivismo, es tener en cuenta simplemente aquello que se pueda registrar desde el punto de vista objetivo, dejarse de planteamientos, reclamar la llegada de los avances técnicos, tecnológicos, de medicina, etcétera, que se estaban produciendo en Europa y introducir las nuevas corrientes de pensamiento sociológico. De manera que el desastre del 98 tiene podríamos decirlo, una vertiente positiva desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista científico, ¿vale? Porque va a suponer la renovación cultural y científica de nuestro país, ¿vale? Bueno, y con esto y un bizcocho terminamos el desastre del 98. Con esto terminamos el tema y si queréis, pues puedo empezar con el tema siguiente, que es la dictadura de Primo de Rivera.